8 de la mañana, 2 minutos. Nos acompaña a esta hora en nuestra mesa de trabajo Claudia Marcela Sierra. Ella es la vicerrectora del Colegio San Bartolomé La Merced. Muy buenos días. Buenos días para todos, un placer estar acá. Gracias por atender esta invitación. Los jesuitas revolucionan la educación en Colombia. ¿De qué manera? Bien, la Compañía de Jesús siempre se ha caracterizado por hacer lectura de los signos de los tiempos. No en vano la propuesta lleva, o la educación ignaciana lleva más de 500 años vigente. En esta nueva propuesta estamos haciendo lectura de las necesidades de las habilidades de los estudiantes para el siglo XXI. Habilidades como capacidad de trabajo colaborativo, flexibilidad, resolución de problemas, entre otras, de tal forma que diseñamos un plan de estudios en donde fuera posible el desarrollo de estas habilidades y pudiéramos deshacer del currículo escolar asignaturas segmentadas y el conocimiento compartimentado. En este momento tenemos, en vez de tener asignaturas como matemáticas, ciencias, informática, educación religiosa y demás en el aula, tenemos habilidades en conjunto con laboratorios de aprendizaje para indagar, para razonar, para comunicar, discernir, trascender, sentir y crear. Es una nueva propuesta, un diseño curricular que atiende a las necesidades de los estudiantes para el siglo XXI, centrado en habilidades y sobre todo en las competencias blandas o en el desarrollo del ser antes del conocimiento. Está tomando fuerza la educación personalizada, por eso quizás el giro en la formación o en el estilo de formación que tiene el colegio. Fíjate que la Compañía de Jesús viene trabajando en educación personalizada desde sus orígenes con el padre Pierre Fort, quien hace bastante tiempo viene trabajando en el tema, y nosotros como propuesta escolar tenemos la educación personalizada hace muchos años. Sin embargo, no basta con desarrollar estrategias de aula que se acerquen al desarrollo solo del ser en su proceso de aprendizaje. Basta también con el desarrollo de un currículo que le permita eso. Nosotros podemos acompañar el desarrollo del ser, pero presentándole un currículo segmentado por áreas, compartimentando el conocimiento. Además de centrar el aprendizaje en la persona, debemos centrar el diseño curricular y todas las acciones alrededor de la experiencia de aula integradamente. Al fin y al cabo, el niño no va al mundo a saber que este pedacito es para matemáticas, que el otro pedacito es para ciencias, sino desarrolla proyectos, desarrolla experiencias, todas conjuntas, en donde su conocimiento ahí sí se pone al servicio. Sí. Laura, quería hacer un apunte antes de que usted entre con su pregunta. Es que me hizo acordar esta declaración que nos entrega Claudia Marcela Sierra, que una madre que perdió a su hijo, que fue asesinada, dijo recientemente que deberían de enseñar principios y formación en los colegios, porque ¿de qué le sirve a un individuo, a una persona que le enseñe matemáticas, filosofía, física, química, pero que no era persona? Es cierto. Bueno, muchas cosas por decir. Estoy de acuerdo, aunque pues yo soy partidaria, pues que no todo debe ser en el colegio, pero sí, los niños pasan más horas en el colegio que en nuestros hogares, y de allí que base fundamental de los valores se esté dando allá, obviamente reforzándose el trabajo en casa, porque es que eso es un trabajo mancomunado. Nosotros como padres de familia no podemos dejarle todo el trabajo al colegio, ni el colegio debe dejarle todo el trabajo diciendo es que ustedes son los padres, ustedes son los que educan. Trabajo en equipo, Eso ¿no? es un trabajo en equipo, Yes. y eso es un 50-50, porque es que eso es lo que permanece un niño en el colegio. El 50% de su desarrollo y crecimiento lo está llevando a cabo en el colegio, y el otro 50% lo lleva a cabo justamente en el hogar, en la casa. Y Aunque eso yo es soy de los que fundamental. pienso, Laura, que la gran responsabilidad está en los papás con el reforzamiento del colegio. No, Pero usted precisamente. tiene razón, pasan más tiempo allá. Es que pasan muchísimo más tiempo allá, son 8 horas, incluso un poco más, porque hay niños que se quedan que al entrenamiento de fútbol, de básquetbol y esto, que eso también les ayuda muchísimo. Pero yo siempre he tenido como un conflicto y he buscado entender el modelo de educación en nuestro país, ya sea colegios privados, colegios públicos, de donde sea, en el sector en el que estén ubicados. Hay un modelo pedagógico, y hay un modelo pedagógico que viene justamente, digamos, desde lo que se pone en el Ministerio de Educación, lo que rige el gobierno como tal. Pero he visto, y desde mi misma experiencia, que para muchos profesores y para muchos docentes es difícil entender que el modelo educativo ha cambiado.
cómo llegar a esos maestros, cómo lograr acoplarlos a esta transición de modelo educativo y demostrarles que una calificación no hace al alumno, sino que el mismo profesor es el que se encarga de encontrar esa habilidad y explotarla para que de esa manera el alumno crezca y se dé cuenta que no es el resultado, sino él mismo es quien logra las cosas. Estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento y hay dos ejes que tener en cuenta. Un primer eje y es el sistema educativo colombiano. Para nosotros los colegios, por fortuna, es un sistema educativo que, si bien es cierto, nos da unos estándares, unas mallas curriculares, unos DBA muy claros, nos permite adaptar flexiblemente esas metas y esos objetivos formativos, de tal forma que la escuela, los colegios privados, podemos flexibilizar un poco los planes de estudios atendiendo a esos estándares. Hay otro elemento y es algo que en este momento se le está poniendo mucha atención en el gobierno nacional y es a la formación docente. Es indispensable que el estudiante que estudia educación o que va a las facultades de las diferentes licenciaturas se forme con una mirada prospectiva, no para educar como fue educado, no para educar para el 2017 o el 2018, para educar para el 2037, que lea un poco qué necesitan o qué nos están planteando los organismos internacionales, la UNESCO, la OCDE, que nos está planteando el Banco Interamericano de Desarrollo, el Foro Económico Mundial, todos estos agentes internacionales que buscan la proyección no solamente económica, sino social, cultural y educativa de los países. El maestro debe estar implicado en esa formación. Primero, por otro lado, implica romper paradigmas. A nosotros nos educaron de una forma tradicional, a estos maestros los enseñaron a ser a educadores así. Implica leer el niño y un poco en la línea de la educación personalizada, nuestros jóvenes hoy son otros. Nuestros niños hoy aprenden de forma diferente, se interesan o se preguntan por la paz en Colombia. Sí. A nuestra edad, 3 años, 6 años, no era una pregunta, aunque había situaciones de violencia claras. Hoy los niños se preguntan por la biodiversidad, por qué pasa con el calentamiento global, por el cuidado de la casa común, y nosotros como adultos no podemos desconocer las interrogantes que están siendo prioritarios en la vida. Con esos interrogantes, construir conocimiento le va a permitir a este niño ser capaz de implicarse en la sociedad. De ahí sí ser agente de cambio, y no ver la paz, y no ver la violencia lejano porque no le toca todavía, sino hacer que su contexto pequeño, que es el colegio, que es la escuela, sea un escenario de formación en ciudadanía. Creo que ahí es donde debemos cambiar de paradigma a los maestros, continuar con los desafíos del gobierno nacional. Creo que se ha avanzado bastante, que nos falta otro tanto, por supuesto que sí, pero gracias a Dios estamos todos alineados a mirar una educación en perspectiva al 2037, al futuro, al siglo XXI y más. Esta nota con Claudia Marcela Sierra, vicerrectora del Colegio San Bartolomé La Merced, es tan clave y fundamental porque la importancia de la vida de un solo niño, y estamos hablando de miles de niños que necesitan una formación adecuada, tanto en casa como por lo menos en los centros educativos. De allí este nuevo enfoque revolucionario en la educación en Colombia que se está planteando desde este centro educativo, y que realmente es absolutamente válido, porque muchas veces creemos que lo más importante es que se llene de información que a lo mejor no va a usar nunca, pero descuidamos la parte humanista. Así es, así es. ¿A partir de cuándo? Estamos ya andando, está en la sección preescolar en el colegio y está en primero, segundo y tercero en el ciclo, lo llamamos nosotros ciclo 2, la primera etapa de la vida primaria o de la escolaridad primaria. Va a ser un proceso incremental, vamos ciclo a ciclo, de tal forma que pues, no se haga una ruptura directa a la estructura. Desafortunadamente no es tan fácil hacer transiciones en procesos de innovación tan de elementos disruptivos. Entonces vamos gradualmente y sobre todo porque este proyecto no lo hemos construido simplemente las cabezas, los directivos, un grupo externo, lo hemos construido con los profesores. La primera pregunta que se hizo es ¿cuál es el colegio que usted sueña? Y se le hizo a los profesores, se le hizo a los padres de familia y se le hizo a los estudiantes. Desde esa lógica del colegio soñado, estructuramos una serie de ideas y de preguntas y elaboramos este diseño curricular conjunto. Lo mismo va a pasar en el ciclo 3 que venga,
en el ciclo 4 y el ciclo 5. Cada uno de los momentos vitales de la vida o de la escolaridad del estudiante es diferente. No es lo mismo lo que necesita un niño en primero a lo que necesita uno en quinto, a pesar de que están en la escolaridad primaria. Igual pasa cuando el niño entra a sexto y está en 11. En 11 la pregunta es por el proyecto de vida, hacia dónde quiero ir al futuro, cómo me voy a proyectar como ciudadano en el contexto de mi región, del país, del mundo. Incluso en sexto la pregunta es la preadolescencia. ¿Cómo hago para ser reconocido por el otro? ¿Cómo hago para que mis amigos o llame la atención a mis amigos? De pronto la parte académica no importa tanto en ese momento Uy, en vital. ese momento es Y hay una clave lucha fuerte. el tema de la personalidad Sí. y de la entidad, de la autoestima. Sin duda. Hay que formar De el la carácter, la aceptación. posibilidad de quién soy yo y quién soy yo con el Exactamente, otro y exacto. para los otros. Creo que la formación ignaciana hace bastantes años viene formando el ser. Sin embargo, hoy lo sacamos a flote en el currículo. No puede ser que la formación en valores, en la pastoral, en la formación espiritual, esté separada del plan de estudios. Es del plan de estudios. Es lo que debe suceder en las aulas. El profesor de matemáticas, de ciencias, de informática debe estar formando el carácter de este ser humano, la capacidad de ser comprometido, consciente, coherente con sus acciones. Eso es realmente lo que debe hacer la educación hoy en día. Creo que es un proyecto bastante, digamos que disruptivo. Toca el punto central de la formación, la misión de la educación y la misión de la escuela. ¿Y cómo hacen ustedes con el Ministerio de Educación que debe avalar los planes educativos y que uno creería hace unas exigencias de unos mínimos en ciertas habilidades, matemática, español, ciencia, física, química? Tú tocas un tema fundamental y creo que ha sido la pregunta de la mayoría de los padres de familia. Afortunadamente, como les decía al comienzo, el Ministerio de Educación plantea unos estándares bastante amplios, que son metas a alcanzar con los estudiantes en los diferentes ciclos vitales, y nos permite a los colegios, con la autonomía propia, regular el plan de estudios para ir diseñando el cómo cumplir esos estándares. Desde esa lógica, yo no le puedo decir al ministerio, mira, tengo las notas, o al papá cuando sale para otro colegio, de indagar, de razonar, de comunicar, a pesar de que les estoy desarrollando las habilidades. Nosotros hacemos un análisis de los objetivos de aprendizaje para cada una de estas habilidades y automáticamente en un sistema lo derivamos a dar un reporte específico de los contenidos curriculares del Ministerio de Educación. Entonces se hace una traducción, digamos, para cuando este estudiante sale a otro contexto escolar, sin embargo continúa siendo un eje central el desarrollo de las habilidades. Es importante tener en cuenta que las habilidades no se desarrollan por sí solas. El niño debe tener un contenido, un elemento de conocimiento, la célula o las comunidades, lo de las comunidades indígenas, la operación matemática, o sea, el conocimiento está. No, y que al final así no se cambie de colegio, va a tener unas pruebas a ver, por otro lado, ejemplo, ese es otro punto. su aspiración que clasifique, que aplique Clarísimo. a través del conocimiento a los cupos en las universidades. Tienes un tema clarísimo y es, pues primero el conocimiento, las habilidades no las desarrollo sin conocimiento, sin contenido, perdón. Entonces el niño va a acceder al contenido mínimo de las pruebas saber o de los requisitos del plan de estudios, de las mallas curriculares del Ministerio de Educación. Sin embargo, también esta propuesta no está desarrollada sobre intentos sin tener validaciones. Nosotros somos Colegio Cambridge también y el programa internacional, Perdón, Colegio Internacional es como el bachillerato internacional, el IB. Es bilingüe. Cambridge, sí señor, es bilingüe. Okay. Y con bachillerato o con un plan de estudios internacional. Al ser Colegio Cambridge, ellos nos exigen a nosotros unos objetivos de aprendizaje también como el Ministerio de Educación. Luego tenemos estándares definidos de evaluación que certificamos a través de pruebas, no solamente las pruebas saber, tercero, quinto, noveno y undécimo, sino en Cambridge también hacemos unos checkpoints en determinados grados para garantizar el proceso. Otro elemento de medición es que afuera del sistema, no solamente con los desempeños del estudiante, estamos midiendo qué está pasando en el aula, cómo están cambiando las prácticas del docente, qué resultados desde el componente académico, emocional, relacional del estudiante está sucediendo. Esta propuesta ha sido evaluada y está siendo evaluada. Hicimos un primer mapeo de las pruebas PISA ahorita, hace poquito, para ver con nuestro plan de estudios cuál es la respuesta de los estudiantes ahorita y cuál va a ser luego de la implementación de todo este plan de estudios en unos años. Entonces, sí hemos chequeado un poco el desempeño. Afortunadamente nos hemos dado cuenta que el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, pues es totalmente viable y compatible con las pruebas saber, porque allá es donde van los estudiantes, por supuesto, con el contenido básico de las asignaturas.
Sí, realmente es muy importante este tema de la educación tal como se está planteando en este momento, la importancia de lograr rescatar la formación del pequeño, el individuo. Por ejemplo, debe ser el niño muy fuerte emocionalmente a raíz de este ambiente que hay en estos momentos Sí, en los colegios por el tema del bullying, por ejemplo, sí. que logran encerrar, poner contra la pared a los niños que no quieren hacer lo que la mayoría del grupo quiere. Y en ese sentido, esta formación que se quiere impartir, creería que aporta bastantes elementos de manera que el niño sea fuerte emocionalmente y no se deje seducir ni intimidar frente a la presión de sus compañeros. Creo que tocas un tema fundamental y es la formación de, o más bien el establecimiento de relaciones armónicas en el contexto escolar. Yo creo que no se trata de formar solamente el carácter para defenderme del que me hace bullying, sino formar a mi comunidad para que el bullying no sea una opción, para que el respeto al otro, el compromiso o la identificación de sus características, diferentes o no a las mías, sea válida. Y que el hecho de que seas, no sé, afrocolombiano, que incluso tengas una identidad sexual diferente, que tengas una manera de ver la vida diferente, no sea motivo para establecer relaciones de conflicto. Creo que ahí, al formar a la comunidad, que es el objetivo de esto, cuando hablamos de la educación, yo creo que es la formación de ese pequeño ciudadano. El colegio es una sociedad y como tal las dinámicas sociales se dan en los colegios a menor escala, por supuesto, y ahí es donde los educadores podemos comprometernos y hacer cambio. Si estos chiquitines en su entorno inmediato desarrollan comunidades armónicas y de resolución de conflicto de manera armónica, muy seguramente el ciudadano que va a ser al futuro se va a encontrar con otro que genere conflicto, pero lo va a comprender desde su perspectiva, o por lo menos va a generar un punto de quiebre para no generar violencia, que es lo que realmente está pasando en nuestra sociedad. El colegio y la escuela tienen una misión muy grande, no solamente para el desarrollo de capacidades y la proyección cognitiva de los seres humanos, tiene una misión y es que Colombia cambie. En unos años seguramente Sí. van a ser otros. Sí, de acuerdo. Claudia Marcela Sierra, vicerrectora del Colegio San Bartolomé La Merced, gracias por estar aquí en nuestra mesa de trabajo, analizando este tema clave y fundamental en este momento para el país. Bien, muchísimas gracias. Un placer haber estado acá. Además, uno de los colegios de más tradición en Bogotá, yo creo que ¿Dónde los más queda? en el centro. Ah, el que queda Ahí al pie del tenemos Hay dos, Congreso. tres. Es colegios. que Realmente dos- somos 9 colegios en Colombia. Somos en todas las ciudades centrales de Colombia El que estamos. queda al pie del Capitolio. Al lado Esa del es una Capitolio es el Colegio Mayor de San Bartolomé, es uno de los colegios de la Compañía de Jesús, hace parte de ACODES y la red de colegios jesuitas. Ese es el colegio de mayor antigüedad, Sí. tiene más de 500 años allá, yo creo que fue de los primeros colegios en Colombia. El nuestro nace luego de todo este conflicto de los jesuitas en Colombia, y ellos van y fundan su colegio en la finca de la Merced. En ese momento se llamaba la finca de la Merced, hacen su colegio privado en esta finca y luego devuelven otra vez a los jesuitas al contexto del gobierno nacional y devuelven el colegio mayor y quedan con los dos colegios. El colegio La Merced es el colegio privado, el colegio mayor tuvo mucho tiempo una alianza con el Estado, un subsidio con los estudiantes, en este momento están hasta ahora desplegando un poco ese cambio del subsidio, pero somos hermanos, somos la misma propuesta educativa. Cada uno obviamente acompaña el diseño de sus estrategias de innovación atendiendo a las necesidades de sus contextos. Los contextos de la Merced y los contextos del Mayor son otros, igual que los 9 colegios de la Compañía de Jesús. Sin embargo, todos vamos en la línea de la innovación como eje central del aprendizaje. Bueno, Claudia Marcela Sierra, muy amable, gracias por estar en Colmundo. 8:26, una pausa, ya regresamos.